Así me permite también compartirlo después en otros cursos. Entonces, el tema de la violencia debemos definirlo. Debemos definirlo como toda conducta de acción o de omisión que produce un daño físico, emocional, psicológico y espiritual en alguno de los miembros vulnerables de una familia. En este tiempo de cuarentena hemos visto que, y tocamos este tema por eso, ¿no? Porque hemos visto el incremento impresionante de femicidios y de denuncias, o sea, directamente el femicidio, teniendo en cuenta el vínculo o la forma que tienen de proyectarse estando en el mismo lugar, ¿no? El vínculo violento tiene como eje el abuso de poder. Entonces, hablar de violencia implica un estado crónico que se agrava y se perpetúa en el tiempo. No hablamos de un único episodio, estamos hablando de algo, de una situación que se da a lo largo del tiempo. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. La violencia es un delito. No es algo que nosotros estamos viendo, bueno, es un estado de ánimo. La violencia es un delito. Deteriora la salud de las personas que viven bajo un estado de violencia. Hay un arrasamiento de la subjetividad par potencia, impotencia. Quien detenta el poder impotencia al otro en su posibilidad de ser. O sea, hay una persona que ostenta el poder y otra que se subyugue a la personalidad del violento, del violentario, del violentado, y deja de existir, como si no existiera, porque realmente no puede pensar. ¿Y qué cosas son las que viven y las que suceden en este ámbito? El síndrome de indefensión aprendida. El síndrome de indefensión aprendida es como enseñarle a la persona a aprender a que no tiene que defenderse, que no tiene que hacer algo para salir de esa situación. El síndrome de Munchausen es aquel en el cual podemos observar, esto sucede en su mayoría de casos en las mujeres, que tratan muy bien a sus hijos, los golpean, los lastiman y después los curan de manera extraordinaria. Y el síndrome de shaken baby o bebé sacudido, ¿no? Para los recién nacidos. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que cuando nosotros hablamos de violencia, no hablamos algo de que pasa una sola vez. Decíamos, esto se perpetúa en el tiempo. Y entonces es un modelo de conducta aprendida. La persona aprendió a ser violento. No es que es violento porque nació así, aprendió a ser violento. Es un fenómeno muy complejo que lo transforma en un problema psicosocial. ¿Saben por qué? Porque cuando la violencia se naturaliza en un lugar, como vivimos ahora, con la violencia naturalizada y estancada en la sociedad, observamos que resulta muy difícil detectar la violencia, combatirla, porque está naturalizada. Lo que es violencia creen que no es. Muchas mujeres no hacen la denuncia. Y muchas mujeres que hacen la denuncia, no es verdad que existieron episodios de violencia. Se requiere un examen agudo de un profesional para poder detectar tales situaciones. Y esto, a veces la violencia va sumergida, miren qué enfermedades. Enfermedades psicosomáticas, alteraciones del sueño, dolencias diversas e inespecíficas. Así que a veces nosotros podemos encontrarnos con una mujer que padece alguna de estas enfermedades y nosotros darnos cuenta que es porque está padeciendo un proceso de violencia. Así que
un alto porcentaje de las personas que sufren violencia luego hacen intentos de homicidio. Y se incrementa estos riesgos de aparición homicidio-suicidio, suicidio-homicidio. El embarazo muchas veces es un factor desencadenante en las situaciones de violencia también. Y muchas personas que son testigos de la violencia en la infancia, suele ocurrir que en la adultez entonces ejerce la violencia. ¿Por qué vamos a hablar de este gráfico que es muy importante? Este esquema circular, acumulación de tensión, explosión y luna de miel. ¿Por qué es importante analizarlo? Porque en las situaciones violentas todo esto pasa al mismo tiempo. En las situaciones violentas sucede todo esto y el problema al suceder todo esto es que cuando pasa la acumulación de tensión puede estar mucho tiempo hasta que hay una explosión. Porque la persona la mujer puede estar sometida y va acumulando la tensión para que el hombre no se enoje. Entonces se acumula hasta que explota. En la explosión ahí está el estallido de la violencia. La víctima instiga con el fin de finalizar la situación para poder ingresar a la próxima fase, a la próxima etapa, que es esta, la de la luna de miel. Porque después de la explosión, el hombre se arrepiente, el hombre quiere hacer algo diferente, el hombre quiere arrepentido, le regala flores, hace compras, cosas que no hace en otro contexto. ¿Qué es lo que quiero enseñarles con esto? Que lo importante de esto no es solamente lo que estamos viendo como contexto social, sino es que la violencia va circulando porque cuando el victimario está en la faz del arrepentimiento, la víctima está en la faz de la victimaria, de ser un victimario. Entonces se cambian, es como que ahora uno golpea y el otro se queda quieto. O muchas veces iniciar algún estancamiento o algún tema judicial lo entiende como parte del crecimiento. Pero para analizar el tema de la violencia nosotros debemos tomar varios mitos acerca de esto y derribarlos, ¿no? Lo primero es que los casos de violencia familiar son escasos, no representan un problema tan grave. ¿Esto qué significa? Que si no hay tantas denuncias. Bajaron las denuncias un 1%. Hay una naturalización de la violencia, entonces no lo consideran tan grave. La violencia familiar es producto de alguna enfermedad mental. Sí, puede ser. Pero la verdad es que la violencia va por un lado y las enfermedades mentales por el otro. La violencia familiar es producto de algún tipo de enfermedad mental. Esto se llama patologización de las situaciones. Como que a esta situación le pongo un nombre y apellido de una enfermedad. La violencia es un fenómeno que solo ocurre en las clases más pobres y las más carenciadas. Esto es falso totalmente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El consumo de alcohol es la causa de las conductas violentas. Igual, no tiene nada que ver. La violencia implica que hay amor en la pareja, ¿por qué? Porque te quiere con correo. No, nada que ver. Los hijos necesitan de ambos padres para crecer. Esto es otro de los puntos por los cuales la mujer no se separa. Muchas veces el problema económico es, ¿no? ¿Cómo es que para ayudar a tal o cual persona, cómo podemos hacer si no tengo dinero, no puedo irme? Las víctimas del maltrato a veces se lo buscan. Y solemos escuchar esta frase, algo habrán hecho para provocarlo. El abuso sexual y las violaciones ocurren en lugares peligrosos y oscuros. Y el atacante es un desconocido. Y esto es mentira porque observamos todo lo contrario, ¿no? Con el embarazo se terminan los golpes. No, nada que ver. El maltrato emocional no es tan grave como el físico.
A ver, yo quiero analizar, vamos a hacer así. Ahora que ya vimos las claves, vamos a ver ahora cómo nosotros podemos, a ver, ahí compartimos la pantalla. Ahí está, preste atención a este video, presten atención, porque después vamos a analizarlo. Así que mírenlo bien, mírenlo muy bien. Te voy a mandar a buscar. Es que no sé en qué anda y para qué toda la vida. ¿Vos fuiste nunca lo devuelves? ¿Quién está pasando hoy? A ver, dame las cosas de la cartera. Claro, dame la cartera. Voy a darle con ¿eso no me duele? Están leyendo las cosas y vienen a apuntar de frontera. No, estoy diciendo que no los tengo. Hay niños viviendo. ¿Qué? Hay niños no. Ya me viste que estoy. Soy yo el que está enfermo. Yo lo contesto. Enfermo, los chicos de... Mira el enfermo lo que está hablando. Mira lo que está diciendo. ¿Lo escuchaste? ¿No quieres que no me duele? Ya, sácalo entonces. ¡Ya! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Sácalo! ¡Es mi mujer! Por favor. Hola, buenos días, mi nombre es Alejandra. Soy asistente social de la gobernación y lo que ustedes acaban de ver es una representación clásica de un episodio de violencia. Chiquillos, a todos los presentes, hoy es el Día Internacional. Hoy día es el Día Internacional de la no violencia contra la mujer. Fueron muchas las que yo escuché gritar y fueron muy pocas las que se acercaron. ¿Ya? Les traigo una invitación para que celebremos hoy día, para que se les pase un poco la pena y la impotencia, para que podamos celebrar hoy día la tarde y poder conmemorar. Ella fue la primera que se paró, estaba ahí contenida. Me pegó. Sí, y le pegó. ¿Por qué reacciona usted? Porque también le pegan. ¿Le pegan o le pegan? No, me pegó. O sea, usted se sintió representada. ¿Sintió mucha rabia ahora? Vale. ¿Cuál es el mensaje a las mujeres que son violentadas? Que no dejen que le peguen.
pasó en su caso? ¿Qué pasó en su caso, señora? ¿Usted se separó? A raíz de la violencia. ¿Y qué te pasó cuando viste una recreación? Como que me acordé todo lo que me había pasado a mí. Bien. Fuerte el video, ¿verdad? Pueden abrirse los micrófonos. Están todos silenciados. Ahí está. Porque hicieron en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, a pesar de que fue una representación, porque eran actores, ¿no? Uno puede observar cómo reacciona la gente frente a este tipo de situaciones. Es como que, no sé si ustedes observaron que hay una mujer, una enfermera, que la enfocan y ella intenta llamar, agarrar un teléfono como para llamar a la policía, pero nadie se acerca. Los hombres que estaban ahí al lado, nada, ni se acercaban, ni se metían. Es como que esto todavía es algo que debe arreglarse en su casa, ¿no? En su casa, entre ellos, es algo del matrimonio. Y él decía, el que está enfermo soy yo. ¿No? Como que justificaba de alguna forma todo lo que estaba diciendo. Y es muy importante destacar la participación de esta mujer que estaba ahí sentada y que se acerca y lo golpea, ¿no? Fíjense que cuando ella después es entrevistada, dice que ella había pasado por eso, ¿no? A donde apuntamos es que lo que ella sintió al ver el maltrato hacia la mujer, al ver la indefensa, toda esa impotencia, se acercó y pudo, de alguna manera, enfrentar a su agresor, y lo hace con violencia, pegándole. Esto es importante nosotros observarlo, porque cuando vemos personas que fueron mujeres que fueron rescatadas de esa situación, e inmediatamente se ponen a trabajar liderando grupos de mujeres que pasan por esa situación, tenemos que tener en cuenta que es probable que la reacción que tenga la mujer sea como la de esta, ¿no? Un golpe, colapsada de tanta violencia, por la propia, más la que ve la impotencia, entonces ingresa y hace su desarrollo de violencia. Esto es lo que nosotros tenemos que evitar, que la violencia sea multiplicada por la violencia, sino que nosotros, frente a un acto de violencia, tenemos que accionar todo el aparato jurídico que tenemos, todo lo que nosotros podemos mover, pero sin violencia. Porque así, sin violencia, nosotros podemos ver que tenemos mayores posibilidades de terminar con la situación y darle a la mujer la contención que se necesita. Guadalupe, ¿qué te pareció el video? Muy bueno, mi estimada. Acá en Bolivia, lamentablemente, aún existe el machismo, más que todo en la clase indígena y clase media, que el discurso de las mujeres es que estoy aguantando por mis hijos, por mis guaguitas, tengo que aguantar. Incluso llegan a matarlas y pues ellas pierden todo porque dejan huérfanos a los niños. Ese es el trato que existe más que todo en la clase indígena, que las maltratan, las humillan. Es más, que tienen que pedir permiso al marido para poder hablar, tienen que tener permiso para poder salir incluso a la calle o tener que decir alguna cosa. Y están prohibidas de trabajar por los celos que le hacen a los. Ese es el trato. Y acá hay mucho feminicidio en Bolivia a causa de celos, a causa de que cuando la mujer ya se ha cansado y quiere separarse, los hombres no permiten porque su ego de macho no los deja que los hombres se vean que la mujer la ha abandonado. Entonces, por eso que cometen, hola, Sí, tal cual. hola, Sí, se escucha bien, Guadalupe. eh, así, entonces ¿cómo le podría decir? Ese es el machismo que hay en Bolivia todavía, mi estimada.
y continuamos en eso porque, Y acá sí también, ¿eh? y eso es porque también las mujeres lo permitimos. Sí. Las Yo mujeres lo pienso, permitimos, hacen ellos lo que quieran, porque nosotros lo permitimos, no le ponemos un alto. Primero nos empiezan a pegar un sopapo, una patada, lo cambian, se fue yendo la señal. eh, nos pegan fuerte, nos dejan con el ojo morado, a los días va a continuar y va a continuar. Eso es lo que pasa con las mujeres que soportamos. Yo creo que eso ya tiene que se están dándose cuenta, pero esto no va a cambiar en la clase indígena ni en la clase media. Continúa todavía el maltrato psicológico y corporal hacia las mujeres. Yo creo que nosotros en este tiempo debemos fortalecer la educación, no solamente la sanitaria, sino la psicosocial en esos grupos étnicos, tratando de que la mujer vaya cambiando su estereotipo de mujer en ese contexto, valga la redundancia, entonces sean las mismas mujeres las que intenten revertir la situación en la cual se encuentran inmersas. Sería muy bueno si podríamos hacer algún conversatorio, Guadalupe, convocando a ese grupo de mujeres y podemos disfrazar el tema que vamos a abordar, porque esta es otra estrategia también. Nosotros, para abordar la problemática, si vamos a decir, vamos a romper con el machismo, ni entramos. Si vamos a decir, vamos a proteger a la mujer víctima de violencia, el hombre sepa, no la deja ir. Si decimos que se acabe la violencia, bueno, la estrategia, por eso es que estratégicamente nosotros utilizamos esta modalidad de trabajo desde los principios de la cultura de la paz. La gente se relaja porque dice, voy a hablar de otra cosa, y no sabe que en realidad de lo que vamos hablando es de la forma y de la manera de que aprenda principios de respeto hacia sí misma, hacia su cuerpo, hacia su mente, su espíritu. Que entonces esos principios los va incorporando, y cuando ya tenemos un vínculo, que cuando digo tenemos, digo vos, Guadalupe, cualquiera de las chicas y yo, no es yo específicamente, tenemos el vínculo que te pueda contar, este es mi problema, podemos salir de esta manera, este es mi problema, ¿cómo hago para salir de acá? Y ahí es donde nosotros brindamos el asesoramiento respectivo. Porque lo que necesitamos nosotros, lo que necesita la mujer para salir de esa situación, es tener un plan de acción. Es tener un plan, una estrategia. Frente al tema, tiene que tener dinero ahorrado, tiene que tener plata ahorrada, mudas de ropa en bolsitos de ella y de los hijos, los papeles de la casa y los documentos los tiene que tener fuera de su hogar. O sea, tiene que haber avisado un teléfono de repuesto, tiene que haber avisado a sus padres, a los familiares, a los vecinos. O sea, el día que decida ejercer y mover el aparato jurídico, tiene que estar preparada para sostenerlo. Entonces, como estrategia, podemos llegarnos para ingresar y dar alguna conferencia, un conversatorio. Entonces podamos hacer un diagnóstico, incluso elaborar en ese grupo de personas una suerte de cuestionario para ir preguntándole y saber cuál es la situación social que padece la persona, la mujer. Si vive sola, si vive con el esposo, si está casado, primeras nupcias, segundas, si enviudó, a qué edad se casó, cuántos hijos tiene, si estudió. Todo esto es como si fuese formal, pero en realidad nosotros de esas encuestas nos vamos a llevar justamente la información para darnos cuenta si la mujer está pasando por ese proceso de violencia o no. No sé si alguna de las chicas quiere hacer una pregunta, comentario del video. Sí, Guadalupe. Mi estimada, yo me casé a los 15 años, quiero poner un poco de mi experiencia. Sí. Y cuando me casé, el esposo me decía,
un libro agarraba y el libro era por decir negro, ¿no? Y me decía, este libro es blanco. Yo le decía, no, es negro. Te dije que esto es blanco. ¿Ya? Entonces era una manera de querer cambiar a su manera que él vea las cosas a sus diferencias. Claro. Y bueno, soporté como unos 10 años golpes, palizas y todo eso hasta que me levanté y lo golpeé igual, o sea, a ver si le dolía. Y desde entonces nunca más me volvió a tocar. Es una experiencia que tengo y es por eso que también ayudamos a las mujeres, porque no podemos permitir que tengan que lastimarnos, tengan que decirnos cómo tenemos que pensar. Y no por los hijos podemos aguantar cada cosa que hay. Y acá la policía, la brigada familia, no les ayuda, pones la denuncia, me quieren matar, me quieren hacer todo esto. No hay ayuda. La 308 es o la 48, 348 de la familia es esa ley que no ayuda en absoluto a las mujeres. Están totalmente indefensas acá en Bolivia. Lamentablemente la justicia solo ayuda al que tiene economía y a la mujer que es golpeada, ni siquiera que la ampara. Y por eso es que hay tanto feminicidio, ¿no? Y hay muchas mujeres que se quitan la vida juntamente con sus hijos. Exacto, claro. Así es, Laura. Bueno, te dejo la carga para que puedas organizar algo y ayudarlas, tanto a las mujeres indígenas como a las mujeres de los policías. Estaría bueno poder hacer alguna actividad con las mujeres de los policías, para asesorarlas, acompañarlas. Y bueno. Son ellas las que más son golpeadas, las mujeres de los policías. Es como si una mujer estuviera casada con todos los policías porque nos insultan, de todo nos insultan, pese a que hemos tenido guaguitas para ellos, pero igual somos como si nos hubiéramos casado con un solo hombre. Y también será por la presión que tienen en su trabajo y todo eso, ¿no? Claro. Pero al final hay que salir adelante y si podemos cerrar el matrimonio, pero con condiciones buenas, se puede. Sí. Así que tenemos que trabajar en abordar todas las problemáticas al mismo tiempo, respecto de la violencia, ¿no? La jurídica, la policial, la social, la familiar, lo judicial. Todo eso lo tenemos que abordar al mismo tiempo y de esta manera nosotros vamos a hacer que la persona de a poco vaya abriendo los ojos y vaya diciendo, bueno, esto no lo acepto para mi vida, como contaba recién Guadalupe, y empiezo a cambiar y a revertirlo, pero muchas personas les resulta imposible llegar a ese estadio de pensamiento. Así que ahí vamos a estar para ayudarlos. Así que bueno, esto era todo el tema para hoy. Quería que vean este video porque es muy bueno. Es muy bueno ver cómo en vivo y en directo la gente reacciona de una forma u otra. Es muy fuerte porque hay que ponerse a hacer semejante actuación cuando cualquiera puede reaccionar de cualquier manera, ¿no? O sea, esto es un experimento social, ver cómo frente a un estímulo determinado, las personas cómo reaccionan. Y bueno, ahí nos dimos cuenta, en verdad, que reaccionó una sola. El resto miraba de lejos, gritaba, pero de lejos, ¿no? De lejos. Así que bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene. Recuerden enviar los trabajitos sobre el acoso laboral, envíenlo por WhatsApp. Y esta clase y el PowerPoint ya están subidos a Web Syllabus. Así que bueno, les mando